La señora presidenta ha señalado con énfasis y con valentía también que efectivamente a ella le protege la Constitución para que no sea denunciada durante su mandato por ningún tipo de delito más que son el de traición de la patria. ¿Correcto? Estamos de acuerdo. ¿En eso? Sí. Pero la señora presidenta ha señalado, y nos ha señalado en el Consejo de Ministros, y lo ha señalado públicamente, que ella renuncia a esa inmunidad para poder enfrentar justamente la denuncia. Como ya lo anunciamos, está el ministro de Justicia, Eduardo Arana, para hablar en primer lugar de este tema. Bienvenido, ministro. Gracias por estar acá. Muchas gracias, señor Lucar. Un saludo también a todos los televidentes de Exitosa. Y mis primeras palabras, señor Lucar, permítame, quiero hacer un llamado a la tranquilidad, a la calma, a mirar las cosas desde una óptica que nos permita, sobre todo, analizar este proceso y responder dentro del proceso un proceso democrático. Lo que quiero pedir a la ciudadanía a través suyo y a todos los actores de la política y la justicia es que veamos esto con tranquilidad y con calma. La señora presidenta lo ha dicho muy bien el día de ayer, hacemos un llamado a la unidad. Sí, estamos pasando por un momento en el que existe una crisis institucional que no es solamente del Ministerio Público, existe una crisis institucional en todo el país. Y en mi gestión lo que hemos hecho es tratar de acercar a todas las instituciones. Ciertamente lo estamos haciendo de a poco. La idea es llegar a una concertación y a una unidad de criterios a nivel nacional, no solamente en política de Estado, sino a nivel también de una gobernabilidad que sirva para que el país pueda salir de la crisis, enfrentar el fenómeno del niño, entender que los problemas se pueden resolver juntos y unidos y no enfrentarse. De acuerdo con eso, quiero partir con esa primera premisa, señor Lucar, serenidad. Las cosas se pueden solucionar. Claro, pero el problema, ministro, yo sé que usted no era parte del gobierno en ese momento, es que cuando cae, en realidad se suicida políticamente Pedro Castillo, se abrió en el país una extraordinaria oportunidad, que es que Dina Boluarte abriera un proceso para adelantar las elecciones, que debían ser el 2026, y constituir para ese fin un gobierno de unidad nacional y de concertación. Y lo que hizo la señora Dina Boluarte fue, o sea, por decirlo menos, permitir que se actuara de la manera violenta como se actuó, y prácticamente pasarse del lado de quienes habían perdido las elecciones y a atacar a quienes la habían llevado a donde estaba, de vicepresidenta de Pedro Castillo. Entonces, o sea, 49 muertos no es precisamente un mensaje concertador, ¿no? Desde luego, señor Lucar, pero permíteme, yo en esa época me encontraba en el Congreso. Pero también debemos recordar que también la avenida, la asunción de la presidenta Dina Boluarte el 7 de diciembre no fue con alfombra roja. La señora Dina Boluarte tuvo que enfrentar no solo el descontento popular de un grupo de personas allegadas a Castillo, sino todo un grupo de manifestantes que aprovecharon ese momento para desestabilizar el país. Ya el país ya venía con una recesión cabalgando, venía con un problema social muy grande. La señora Dina Boluarte recibe toda esa avalancha de problemas y tuvo que enfrentarlo durante varios meses. Es cierto que no tuvo la oportunidad ni siquiera de gobernar como quisiera. Lamentablemente tuvo que enfrentar la pérdidas humanas de peruanos y connacionales, que lamentamos muchísimo. Y eso lo voy a explicar en un momento desde el punto de vista jurídico. Pero también tenga en cuenta y recuerde que la propia presidenta y desde el Congreso se presentaron 2 proyectos de ley para adelantar. La propia presidenta solicitó el adelanto de elecciones. ¿Y qué pasó? En esos 2 casos, el Congreso de la República, en uso de sus funciones, también las archivó. Es decir, aquí hay una cuestión que no solamente depende del gobierno, no es solo el Ejecutivo. Acá los actores son también el Congreso de la República. Y desde esa perspectiva lo que tenemos que entender es que si le dieron la posibilidad de continuar, pues hay que permitirle continuar. Sin embargo... Pero ella tenía, ministro, ella tenía la oportunidad de renunciar y se aceleraba el proceso de transición. El problema es que al final ha habido una concertación para quedarse todos hasta el 2026 con los resultados que estamos viendo. Ni siquiera son capaces de sostenerse juntos hasta el 2026. Están poco menos que acuchillando en términos políticos. Andemos un poco con calma analizando cada uno de lo que usted dice, cada una de sus palabras, porque no es lo que se trata que la señora presidenta renuncie. El Perú en los últimos 4 o 5 años ha tenido presidentes, casi un presidente por año. ¿Y sabe usted lo que significa para un país? No es solamente una crisis política. La gente de a pie, la gente que trabaja, la gente que tiene que comer, cada vez que hay un proceso de este tipo, cada vez que la crisis política se desborda hacia la ciudadanía, pues esto repercute, como lo estamos viendo ahora, en la recesión.
La recesión no es un problema de la señora Boluarte, es un problema que cuando asumió el señor Castillo ya había todo un conglomerado económico que no quería invertir el país. Se fueron más de 20.000 millones de dólares fuera del país que demoraron en regresar. Las inversiones se demoraron en regresar. Y después del golpe, muy aparte de que esto afectó la institucionalidad democrática y constitucional, también hubo muchos atisbos de querer hacer un golpe de Estado también. Acuérdese muy bien. Es decir, nosotros pasamos por un momento sumamente difícil que ahora la gente no recuerda. Yo lo recuerdo porque yo estaba en el Congreso y lo recuerdo porque además soy profesor. Analizamos este problema político y constitucional y la señora Boluarte no las tuvo todas consigo. El otro problema que tuvo es que, además de enfrentar la crisis económica, tuvo que enfrentar también el Yacu, tuvo que enfrentar los problemas del día a día. No, o sea, las dificultades por las que atraviesa el país son claras y ahora, el problema es que tampoco Dina Boluarte puede decir, miren, el gobierno con el que me encontré cuando ella fue parte de ese gobierno, desde que se instaló, ella prácticamente fue todos los días miembro del gabinete donde se tomaban decisiones todas las semanas. Yo creo que sí hay que hacer un parteaguas. La señora formó parte de un gabinete, pero no formó parte nunca de la corrupción. Eso es distinto. Y bueno, eso está en investigación. Bueno, eso está en investigación. Sobre eso no se puede, o sea, solo el financiamiento de la campaña de Perú Libre está en investigación y ella tuvo un papel decisivo en el manejo de los fondos de campaña. Para empezar. Cosa, como usted dice, esperemos que la investigación. Pero este gobierno, al que yo me he sumado, es un gobierno que tiene como premisa luchar contra la corrupción y cerrar las brechas sociales. Pero vayamos un poco a nuestro tema porque es muy importante también conversar lo que pasa ahora en nuestros días. La crisis que se está generando el día de hoy no es una crisis institucional solamente en el Ministerio Público o de una pelea interna de fiscales. Es un problema que atañe al país, señor Lucar. Lo que está haciendo, lo que estamos viendo es efectivamente lucha de poderes externos que lo que pretenden es desestabilizar el país. Y hay que tener cuidado, muchísimo cuidado en lo que hacemos, porque no podemos alegremente y fácilmente decir que salga, que entre, que denuncien, que voten, que pongan. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener calma. Sí, desde el gobierno nosotros rechazamos y nos causa muchísima preocupación que se haya generado una denuncia en contra de la presidenta Boluarte, el premier y algunos ministros como consecuencia de un problema interno. Sí, los problemas intestinos se tienen que resolver y hay que permitirle a la fiscal de la Nación que efectivamente responda dentro de los cánones del debido proceso. Correcto, que lo haga. Ella tiene que responder y lo tendrá que hacer. Pero lo que no podemos nosotros pasar por alto es que se use una denuncia, una investigación que se está haciendo para presentar una denuncia que ahora la voy a explicar en unos momentos, efectivamente estaba en la mitad del camino. Eso es algo que nos preocupa. Lo que usted dice es una investigación que por propia decisión de la fiscal de la Nación no avanzaba con la celeridad que debía avanzar, pero cuando necesitó convertirlo en un instrumento político, aceleró los procesos y presentó la denuncia constitucional cuando la investigación no había terminado, digamos. Voy a explicarle algunas cosas. La parte, vamos a decirle, permítame un ratito entrar al detalle de la conferencia de prensa que da ayer el día la señora fiscal de la Nación. En su mensaje ella menciona que existen un grupo de enemigos de la Fiscalía que están complotando contra su gestión y contra la legalidad. Y yo me pregunto, y todos los ciudadanos debemos preguntarnos, efectivamente si la señora fiscal Marita Barreto, que es lo que está aludiendo a ella, es una enemiga, está haciendo una investigación como ella hace también contra todos los investigados. Entonces a mí me preocupa esa frase porque, aparte de ser altisonante, revela que existe una posición sesgada. Segundo, no es la fiscal Marita Barreto la que ha dispuesto el allanamiento ni la captura de su asesor, ha sido un juez. Entonces lo que estamos diciendo que el fiscal y el juez estarían coludidos claro, contra la gestión. O sea, mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Lo que la fiscal puede pedir, evidentemente puede pedir lo que sea, pero es el juez el que determina, y es un juez honesto y valiente que ha hecho eso, ¿correcto? Ya, empecemos por ahí. Claro, pero un asunto que queda claro es que el artículo 117 de la Constitución pone una barrera a esta denuncia, es decir, lo que dice es que un presidente en ejercicio no puede ser acusado por delitos como este, que hay que esperar a que termine su mandato para poder acusarlo. Y lo que está haciendo la fiscal de la Nación es presentar una denuncia constitucional que sabe que desde el punto de vista constitucional no es procedente, a menos que lo que genere es la conclusión en el Congreso de que por los argumentos planteados en esta denuncia hay elementos suficientes para vacar por incapacidad moral a la presidenta Dina Boluarte. Hay dos aspectos que me voy a referir. Uno, con relación al proceso, permítame un ratito,
Y segundo, con relación a los efectos de esta denuncia constitucional, que no necesariamente tienen que verse en el ámbito jurídico. La primera, y nos causó sorpresa, la explicación de la señora presidenta, de que el día viernes había tomado conocimiento de que la propia fiscal de la Nación le había dicho: esta investigación la vamos a partir y vamos a continuar con la investigación los próximos 8 meses que se habían prorrogado en el mes de octubre. Es decir, esta investigación tenía para rato. Eso le dijo el viernes la fiscal de la Nación a la presidenta. En una notificación. Hay una notificación real, objetiva, que la tiene su abogado. Y eso es lo que nos informó la señora presidenta como procesada que es. Y el día lunes recibimos la denuncia constitucional cuando lo que está diciendo la fiscal, fíjense y ese es otro de los contrasentidos que encontramos, es cómo si la fiscal de la Nación al investigar dice: para yo poder determinar que efectivamente hay responsabilidad penal de las muertes de compatriotas y existe responsabilidad penal y tengo que investigar y no tengo todas las pruebas conmigo, necesito 8 meses, ¿en qué momento digo yo, bueno, ya no me interesan las pruebas que tengo que hacer y tengo que denunciar? Si el mismo 24 notifica y el mismo 24, como usted mismo ha señalado, tiene la fecha de esta denuncia constitucional, entonces ¿qué pasó? ¿Trabaja con un asesor diferente cada uno? Entonces la pregunta cae de madura. Es evidente que... Claro, pero digamos que la situación, cuando Alberto Taro le da una declaración al programa Panorama al terminar, cuando se está subiendo al vehículo, dice que se tranquilice el filósofo. El único filósofo que está involucrado se llama Jaime Villanueva. Ya, pero entonces lo que está diciendo Alberto Tarola, sin decirlo explícitamente, es el que está soltando todas estas cosas en contra mía, es el filósofo. ¿Quién es el filósofo? El asesor de la fiscal de la Nación. Correcto, pero eso es que se vea en su causa y que lo responda esta persona y que también ya el Premier lo ha expresado y lo ha aclarado muy bien el día de ayer. Pero permítame terminar con esta explicación. La otra de las cosas, y que quiero que se entienda, ¿qué se está denunciando? ¿Qué le están denunciando a la señora presidenta? ¿Qué le están denunciando al Premier y a los ministros? Homicidio culposo, pero en la modalidad de, ¿no es cierto?, de omisión. O sea, comisión por omisión. ¿Y en qué se basa la comisión por omisión? Con calma le voy a explicar. Significa que le están diciendo a la señora presidenta que ella no actúa en su deber de garante. ¿Que implicaba qué cosa? Una, disponer las acciones para que no se cometan delitos. Y segundo, preservar que efectivamente y supervisar que así sea. El delito de garante implica que la persona que tiene a su cargo, es decir, que tiene a su cargo, tiene que controlarla y tiene que verificar que lo que hace está bien, ¿correcto? Claro, pero yo le digo por la realidad que seguimos día a día en esos días de crisis. Acá, el 7 de diciembre, el primer lugar donde se dijo que lo que estaba haciendo Pedro Castillo era un golpe de Estado fue en este espacio, en Exitosa. Acá, esto es un golpe de Estado, no había terminado de hablar. Correcto. Esto es un golpe de Estado, 1. 2. Cuando vino lo de Andahuaylas, nosotros llamamos la atención, cuidado porque hay protestas de gente que está muy molesta, indignada, pero hay gente que está tratando de subvertir el orden y que parte de la estrategia no es solo bloquear carreteras, sino bloquear aeropuertos. Y lo que pasó en Andahuaylas se va a replicar en todo el país. 2. 3. Se habló de la intervención de las Fuerzas Armadas en Ayacucho. Y nosotros dijimos acá, públicamente, que eso no se podía hacer. Porque si tú mandas a los miembros de las Fuerzas Armadas a enfrentar una protesta social, los soldados van a hacer lo que saben hacer. Disparar para defenderse. Y es lo que ocurrió en Ayacucho. Entonces, no puede decir, pues, Dina Boluarte ni Alberto Tarola, en ese momento ministro de Defensa, ¿no es cierto?, que no tienen responsabilidad sobre esa decisión. ¿Quién decidió que entraran las Fuerzas Armadas para empezar en Ayacucho? Permítame. Entonces, si eres responsable de la decisión, tienes que ser responsable de las consecuencias de esa decisión. Sí, yo le voy a pedir, señor Lucar, no politicemos el asunto. Déjeme terminar mi explicación legal sobre este asunto. Para culminar la idea, no lo voy a hacer muy extenso tampoco. El deber de garantía implica que la persona que tiene que ser denunciada tiene que tener un control sobre la persona que actúa. Aquí existe una cadena de mando que empieza con el ministro, empieza con las Fuerzas Armadas, empieza con un sistema de niveles de tropa que al final uno no puede controlar. Mire usted, el día de ayer el doctor Blum me ha señalado que este delito de deber de garantía es un delito que implicaría que entonces la señora presidenta es responsable de todos los delitos que ocurren en el país, porque como ella es llamada por la Constitución a preservar el orden interno, entonces todo lo que pasa en el país, todos los robos, todas las muertes, todos los asesinatos, ella también con la misma tesis de la fiscal de la Nación. Pero eso se aplicó en el caso de Fujimori, ¿no?
No, es Esa otra es la cosa. autoría mediata. O sea, No. Fujimori fue responsable de asesinatos como los de Barrios Altos y La Cantuta, en los que nunca se pudo acreditar su participación personal, pero por la inevitable cadena de mando que suponía que él era el presidente, con las características que tenía su presencia, es imposible que fuera de otra manera. Pero yo le digo, ministro, en el caso de Ayacucho, ¿quién tomó la decisión de que intervengan las Fuerzas Armadas? ¿Vea ¿Quién usted? tomó esa decisión? Vea usted, para terminar con esta parte, y también va a coincidir con la pregunta. La fiscal de la Nación lo que ha hecho es lo siguiente, ha dicho, efectivamente yo no puedo demostrar que exista esta responsabilidad por parte del presidente y de los ministros. Entonces lo que ha hecho el día viernes es parto la investigación. Como yo en la investigación sí sé quiénes son los que puedo ubicar y determinar la responsabilidad personal de los que dispararon. Ok, entonces a ellos los voy a investigar. Pero como a estos señores los tengo que hacer, voy a darle 8 meses para verificar si efectivamente hay una relación entre su deber y la persona que disparó. O sea, faltaba el vínculo causal que determinara que entre la presidenta y el que dispara hubiera alguna relación. Eso no se pudo determinar. La señora fiscal de la Nación lo que hizo es, el día lunes, a pesar de que ella misma en su hipótesis de trabajo dice, voy a ver si efectivamente hay una relación causal o existe algún tipo de vínculo, no. A pesar de eso, yo denuncio. En contra incluso de la propia investigación, en contra incluso de la propia verdad, porque lo que se necesitaba, más que denunciar, es verificar si había una relación en la hipótesis de la fiscal de la Nación. Entonces creo que con esto debe quedar claro, señor Lucar, que había un apresuramiento. Había un uso indebido. ¿No es cierto? Todo eso puede ser cierto, pero también puede mirarse esto desde otra óptica. Que la fiscal de la Nación ha llevado esta investigación con una lentitud pasmosa, ¿no es cierto? Porque hay cosas que sí se podrían determinar. Preguntas tan simples como esta. ¿Quién tomó la decisión de que intervengan las Fuerzas Armadas en Ayacucho? Quien tomó la decisión de esa intervención es responsable, por lo tanto, de las consecuencias de esa decisión. Expusiste a miembros de las Fuerzas Armadas a enfrentar una protesta social para los que no tenían ningún instrumento que no sean sus fusiles automáticos. Muy bien. ¿Qué iba a pasar? Inevitablemente iba a morir gente. Y murió gente. Y eso lo advertimos acá, lo advirtió mucha gente que esto iba a ocurrir, desde el propio Ayacucho incluso. Y cuando vino lo del aeropuerto de Juliaca, se produjo una discusión similar, señor ministro, y está registrado. Van a tomar el aeropuerto, pues si nosotros le dijimos que iban a tomar el aeropuerto desde que ocurrió los Andahuaylas y no estaban preparados para enfrentar una situación así. Primero, y puestos ante la eventualidad de que un grupo de vándalos atacaran el aeropuerto, tenía dos caminos. Dos caminos. El que tomaste, que fue meterle bala indiscriminadamente a todo el mundo que sospechara que iba a tomar el aeropuerto, o dejar que tomen el aeropuerto y lo destruyan, que lo destruyan, pues. Que lo destruyan y que le muestren la cara a los puneños de quién destruyó una de sus principales vías de acceso y salida para su comercio, para su salud, para su vida cotidiana. ¿Quiénes son los energúmenos? Los que destruyeron el aeropuerto, ¿ah? Y hacer inteligencia y grabar uno por uno a todos los vándalos y procesar esos vándalos y meterlos en la cárcel. La situación hubiera sido otra. Muy bien, señor Lucar, mire lo que... O sea, ha habido momentos, ministros, de decisiones y las decisiones han sido... Es decir, no puede ser que ahora los responsables sean los policías que dispararon en Juliaca o los militares que dispararon en Ayacucho y no quienes tomaron las decisiones. Pero, señor Lucar, mire, lo que usted pregunta legítimamente es algo que la fiscal tenía que investigar. Justo estaba en el medio, ni siquiera en el inicio de la prórroga. La prórroga se hizo el mediados de octubre, en menos de un mes, y la señora no hizo ningún tipo de acción y ya denunció. Entonces, lo que usted pregunta, ella debió responderlo e investigarlo. Pero lo que quiero yo creo que está clara la intencionalidad política de la fiscal de la Nación para usar esta denuncia para protegerse de su precaria situación en el Ministerio Público. Ahora, ¿qué puede pasar con esto? Espérese un ratito. La señora presidenta ha señalado con énfasis y con valentía también que efectivamente a ella le protege la Constitución para que no sea denunciada durante su mandato por ningún tipo de delito más que son el de traición de la patria. ¿Correcto? Estamos de acuerdo. ¿En eso? Sí. Pero la señora presidenta ha señalado, y nos ha señalado en el Consejo de Ministros, y lo ha señalado públicamente, que ella renuncia a esa inmunidad para poder enfrentar justamente la denuncia. O sea que ella no teme que efectivamente se demuestre y que se ratifique que ella no tiene ninguna responsabilidad penal en los hechos que ocurrieron.
Eso es importante destacar. Claro, pero ella sabe que constitucionalmente el artículo 117 establece una barrera que no depende de la voluntad expresada por la presidenta de ser investigada. Es que constitucionalmente no la pueden destituir. O sea, el único camino que tienen, o sea, no la pueden inhabilitar por más conclusión que... Es decir, por más denuncia constitucional que haya presentado, la única manera es que los argumentos presentados por la Fiscalía sean considerados por el Congreso de la República como argumentos suficientes para aplicar la vacancia por incapacidad moral, para lo cual requieren 87 votos. Correcto, señor Lucar. Esta es la parte política que vamos a llegar ahí en un momento. Quiero terminar con la parte procesal que usted también la ha puesto y que nos hemos involucrado en esta conversación. Lo importante, aparte de lo político, es que se sepa la verdad. Y la presidenta ha dicho, yo me someto a la verdad, me someto a la investigación, renuncio a esta protección que tengo, quiero que se sepa la verdad. Entonces, no es un gesto, ese es un acto en democracia que implica que la señora presidenta y sus ministros y todos los ministros estamos comprometidos con el país y con la verdad. Pero ahora sí, vayamos al aspecto político. ¿Hay una denuncia constitucional? Sí, por supuesto que sí. ¿Hay una denuncia constitucional que acaba de ser presentada al Congreso de la República? Desde luego que sí. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos, ¿es una denuncia propiamente dicha o es una denuncia que tiene además una carga política? Por supuesto que sí. Tiene una carga política y por eso mis primeras palabras eran de serenidad, de tranquilidad al país. Porque lo que nosotros tenemos que ver es que la denuncia no tiene un comportamiento solamente en el aspecto jurídico, que como lo acabo de demostrar, si alguien pudiera demostrarme lo contrario, yo me pongo también a disposición. No, pero claro, no por eso yo simplemente, ¿no? Para cerrar este tema, ¿no? Es decir, hay dos preguntas que tienen que ser contestadas. ¿Quién decidió que las Fuerzas Armadas intervinieran en Ayacucho para enfrentar la protesta social? Quien haya tomado esa decisión es responsable de las consecuencias de esa decisión. Perfecto. Y no nos van a decir que la tomó un coronel o que los responsables son los soldados que dispararon en la Plaza de Armas de Ayacucho, porque eso no es verdad. No es así. Y lo segundo, ¿quién tomó la decisión de manejar la crisis en Juliaca, que era una situación muy compleja, de la manera como se manejó? ¿O no tuvieron ninguna decisión? ¿O fueron tan irresponsables que dejaron que pase lo que tenga que pasar en Juliaca? Fíjese, volvemos... O sea, pero es que son preguntas que a estas alturas, prácticamente un año después o casi un año después, ya tendrían que tener respuesta. Volvemos otra vez a la pregunta que yo la hice a usted hace un momento. La investigación fiscal que la debía hacer la fiscal de la Nación ha quedado trunca. Ese es el problema. Ahora, se ha hecho la denuncia. Ahora, yo tengo una pregunta. Usted, está claro que Alberto Otárola no solo conocía a Jaime Villanueva, sino conocía el seudónimo de filósofo, ¿no? ¿Usted conocía a Jaime Villanueva? ¿Hacían ustedes coordinaciones con él? No, no lo he conocido. Lo he visto, sí, en el Congreso, caminando. Es la única relación que tengo con él. O sea, no había ningún vínculo pese al, o sea, el Ministerio de Justicia en general. No, acuérdense que yo he asumido el cargo recién el 6 de septiembre. Lo que estamos hablando son de coordinaciones anteriores, ¿no? Ahora, yo no sé si es pertinente, pero ¿cuál es la opinión suya con respecto a qué debe pasar en el Ministerio Público con la fiscal Patricia Benavides? A ver, aquí hay que determinar dos cosas, la cuestión política y la cuestión jurídica. Esta es una investigación que se está haciendo en contra de los asesores de la señora fiscal de la Nación. Esta es una medida cautelar que se ha dictado, esperemos que tenga su cauce. El gobierno no se va a pronunciar sobre si existe o no culpabilidad, sobre si o no. Es un proceso en el que se tienen que actuar las pruebas dentro del debido proceso. Hay que darle al señor Villanueva y a los asesores que respondan dentro, ¿no es cierto?, con el uso de su derecho de defensa. Sin embargo, hay que tener en cuenta, y eso no lo digo yo, los propios fiscales supremos titulares le han exigido a la fiscal suprema titular que deje el cargo. No que deje de ser fiscal suprema, sino que deje el cargo. Es un tema que tiene que ser ventilado también al interior, pero también externamente la Junta Nacional de Justicia tiene la capacidad y la potestad de pronunciarse, y también el Congreso de la República. Desde luego, nosotros del gobierno miramos con expectativa y preocupación lo que pasa, pero no porque sea un asunto de venganza personal, no, vemos la institucionalidad, señor Lucas. Lo que no estamos viendo nosotros y el país no está mirando es que lo que se afecta cuando pasan estas cosas es que la democracia cada día se socava un poco más. Lo que estamos haciendo es que en la institucionalidad, las instituciones cada día pierden el peso que tenían antes. La institucionalidad de la pero ministro, eso es responsabilidad de quienes tienen en sus manos la conducción
de las instituciones. El propio Congreso de la República, mire usted lo que es. Están cambiando media constitución cuando no tienen ningún respaldo ciudadano y están haciendo cambios que van incluso contra la voluntad expresada por los ciudadanos en referéndum, ¿no? Como el tema de la reelección. Ahora, la pregunta final sigue siendo, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con Josué Gutiérrez? ¿Qué debería pasar? Yo estoy viendo justamente ahora que venía, estoy viendo en su programa que el señor Gutiérrez está expresando lo conveniente. Dejemos al fiscal, perdón, al señor defensor del pueblo escuchar qué es lo que dice. Aquí lo que se trata es no que una sola posición, así como nosotros exigimos debido proceso también para las investigaciones, también tenemos que ser coherentes con los demás. Hay que escuchar a los demás, hay que darle la oportunidad que expresen lo conveniente respecto de las imputaciones que se les están haciendo. ¿O no le parece que es correcto? Ahora, para terminar, lo más puntual que le sea posible, señor ministro, ¿usted no cree que es el momento de retomar la discusión sobre el adelanto de elecciones? La discusión sobre el adelanto de elecciones es un atributo del Congreso y es un problema político y un tema de agenda que es permanente. Pero yo le voy a responder de la siguiente manera. Le respondo de otra manera. ¿Usted cree que valdría la pena hoy, cuando estamos a puertas del fenómeno del Niño, cuando se han dictado medidas y paquetes económicos cuyos resultados los vamos a ver en el próximo trimestre y el próximo semestre, cuando estamos a puertas, ¿no es cierto?, de enfrentar una eventualidad climática, cuando tenemos este desconcierto que el país está enfrentando de las instituciones? ¿Le parece bien que...? ¿Me pregunta? Yo creo que sí. Yo creo que puede, si actúas con responsabilidad, estableces un plan de acción para enfrentar el fenómeno del Niño, la crisis de inseguridad y la recesión económica con medidas en base a un gobierno de unidad nacional y a una convocatoria ordenada de elecciones donde los señores congresistas no pretendan cambiarlo todo a favor de los partidos. Bueno, yo tomo sus palabras. ¿No? Lo importante es que todos miremos el país desde una sola perspectiva. La unidad nacional a la que se ha hecho referencia la señora Presidenta al día de ayer en su discurso es clave. Es importante que el país tenga en cuenta que unidos podemos trabajar y a partir de ahí toda decisión política que se pueda hacer se da materia de discusión. Muchas gracias por estar acá, ministro. Muy gentil.